de Dios. Si eso es un crimen, ¿por qué en el pasado no fue perseguido como crimen? ¿Verdad, hermanos? Ahora es un crimen porque cambiaron de régimen. No funciona así. Nosotros vivimos bajo el imperio de la ley o bajo el imperio de la selva. Pues Hitler vivía bajo el imperio de la selva, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que viene con estas personas que son descendientes de líderes nazi? Es de locos, hermanos. Entonces, cuando tu familiar vea que eres perseguido, siendo tú inocente, él se dará cuenta de que esas personas que te persiguen son malas, porque no has hecho nada malo, ni en su contra, ni en contra de nadie. No le has causado daño a nadie. Y eso jamás puede ser una violación a la ley. Cuando violamos la ley es cuando le causamos daño a alguien. En este caso, hermanos, si tu familiar está del lado de quienes te calumnian y te persiguen, solo porque guardas la ley, entonces, ¿qué podemos decir de ese familiar? Pero seguramente tu familiar, al darse cuenta de la injusticia, decidirá también salvarse. Entonces nuestra salvación no es solo por nosotros mismos, es también para que en determinado momento ese familiar diga, caramba, tal vez yo estoy del lado incorrecto. Ahora me doy cuenta de que mi familiar tenía razón. Míralo como es perseguido sin que le haya hecho daño a nadie. Míralo como es calumniado sin que sea cierto nada de lo que digan. Y entonces ya no te salvas por quererte salvar tú, ahora te salvas por querer salvar a tu familia o a tus amigos. Entonces el amor al prójimo también nos protege de este ataque de sugestibilidad. Nosotros podemos ver que tal vez podemos soportar que se diga que somos enemigos de la madre tierra, o que somos enemigos de los animales porque no reposamos en domingo y quién sabe qué más se inventen. Lo vimos en el 2020 que supuestamente esparcimos un virus nada más con nuestra sola respiración, o que no somos cristianos porque no adoramos a la Trinidad. Pero si hay alguien que sabe que nosotros no le hacemos daño a nadie guardando la ley de Dios, son precisamente nuestros familiares. Ellos saben que somos personas buenas y por tanto ellos son los primeros llamados a tomar bando, a decir, ok, ¿del lado de quién estás? ¿Estás del lado de tu familiar que no ha hecho nada malo? ¿O estás del lado de esta mayoría tiránica que no soporta que alguien adore a Dios en espíritu y en verdad, y que no se someta a los símbolos a los que ellos se someten? Y ahí entonces tú te salvas no por ti, sino por tu familiar. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Cuando se le caigan las escamas o vendas de los ojos a nuestros familiares o amigos, quienes se darán cuenta que este cristianismo masónico que se practica hoy en día es totalmente falso y que no es más que una usurpación y tergiversación del verdadero cristianismo. Cuando vean que muchas catedrales tienen precisamente 33 escalones para subir a ellas, o cuando vean que la catedral de Notre Dame en Francia tiene de altura precisamente 33 metros. ¡Plop! ¿Verdad, hermanos? Es de locos. Entonces, nunca antes los mandamientos de Dios fueron tan importantes para protegernos de este ataque mental. Pero si todo fuera sobre nuestra salvación, entonces yo me escondiera en una cabaña remota y que se mueran todos, ¿verdad, hermanos? Pero también el amor al prójimo nos ayuda a salvarnos a nosotros mismos y de paso salvamos a nuestros familiares. Miremos el cuarto mandamiento del anticristo: simplificar la mente de los seres humanos. Y por eso yo también le llamo la mente de los simples, ¿verdad? Porque tu mente es reducida, casi como la mente de Homero Simpson.
un pequeño cerebrito ahí, ¿verdad? Cuando el colectivo ya no puede pensar con la razón y por eso debe elegir de forma binaria. O es 1 o es 0. O es blanco o es negro. O es ateísmo o es ultraderecha. Y por eso la teocracia tiene que radicalizar y polarizar el pensamiento. Aquí ya no hay puntos intermedios ni escala de colores grises. Aquí es blanco o negro, o 1 o 0, o adoras a la cruz o eres del demonio. O recibes el medicamento o eres antigobierno, o le haces oraciones a la Trinidad a través de la aplicación Hallow, o eres enemigo de América. Es decir, hermanos, esto está a plena vista. Si alguien pudiera pensar que lo que ha profetizado Ecusatón no se ha cumplido, que vaya hacia atrás en mis videos, desde el primero. Ay, hermanos, esta teocracia saca las palabras de Jesús fuera de contexto. Y mira esto, porque tú pronto vas a escuchar estos versículos. Apercíbete bien antes de que te tomen y te dejen sentado con uno de estos versículos sacados fuera de contexto. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¡Wow! Mira, Ecusatón, Jesucristo era también radical, ¿ves? Quiere decir esto que Jesucristo enseñó el mismo modo de pensar binario. ¿O es rojo o es azul? Por supuesto que no, ¿verdad, hermanos? Pero ahí está el versículo. Ahora leamos otro versículo que dice en Marcos capítulo 9, versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, este es más distinto, ¿verdad? Aquí uno puede ver una mayor tolerancia, ¿verdad? Bueno, si tú no estás contra nosotros, es porque eres de nosotros, pero tal vez no estás con nosotros, ¿verdad? No como lo dijo anteriormente, que si no estás conmigo, estás contra mí, ¿verdad? Entonces, es una frase un poco más tolerante, ¿verdad? Pero claro que no significa esto lo que dice la Iglesia Católica de que nadie se salva solo o que estamos todos en esto juntos. Inclusive si toleráramos la absurda idea de que el Papa es descendiente de Pedro, ¿verdad? Es decir, Jesús lo está dejando claro, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y esto se lo dijo Jesús a los discípulos cuando vieron a un hombre expulsando demonios que no era parte de los discípulos. Y hoy en día estamos viendo un movimiento en donde o estás con nosotros o eres contra nosotros. Y ya vemos que Jesús le dice a sus discípulos, si ese hombre está expulsando demonios, aunque no está con nosotros, no es contra nosotros y por eso es por nosotros. Parece un trabalenguas, pero es bastante claro el asunto. Es decir, hermanos, Jesús revela que no hay problema con que tú no seas parte de cierta iglesia. Si quieres predicar la palabra y no eres parte de, por ejemplo, en aquel momento, de los discípulos, pero estás haciendo el trabajo de Dios, no hay problema, ¿verdad? Somos individuos, personas que podemos actuar de manera independiente, y es lo que Jesús reveló, y es una distancia total de la idea de la teocracia fascista, donde tú tienes que ser miembro de la iglesia que dice el gobierno. Entonces, ya vemos que todo tiene su contexto, ¿verdad, hermanos? Aquí vemos dos contextos distintos y por tanto no hay ningún tipo de contradicción. Alguien a primera vista pudiera pensar, oh no, Ecusatón, Jesús se contradijo porque primero dijo que el que no estaba con él era contra él y luego dijo que el que no es contra nosotros es por nosotros. Pero aquí no hay contradicción. Nosotros vemos que sí hay dos contextos distintos.
En el primer contexto, Jesús estaba siendo calumniado por los fariseos, quienes dijeron que él estaba echando demonios en nombre de Belcebú. En dicho contexto, todo aquel que estuviera a favor de esa calumnia que estaba siendo cometida en contra de Jesús era tan culpable como el que cometía la calumnia, ¿verdad? Es como apenas obvio. Si se está cometiendo una injusticia y tú eres del grupo de los que cometen la injusticia, por supuesto que eres contrario a aquel al que le cometen la injusticia. Y volviendo al tema del familiar, si un familiar tuyo ve que está siendo calumniado de ser esparcidor de virus, cuando no hay pruebas de que tú en efecto tengas un virus en tu organismo y que ese virus esté saliendo por tu boca cuando exhalas dióxido de carbono, tu familiar puede ver que es una calumnia, pero si ese familiar se aliena con el grupo que te está calumniando, eso quiere decir que ese familiar es contrario a ti, ¿verdad? Es como obvio, porque está viendo que se comete una injusticia en tu contra, siendo tú inocente, y él se aliena con el grupo que te está calumniando. Pero la segunda frase, nosotros vemos que también tiene su contexto. Aquí hay una persona que está echando fuera demonios y que no hace parte del grupo de los apóstoles. Y en dicho caso ya vemos que Jesús acepta que una persona actúe bajo su propia individualidad sin que tenga que estar sometido a una autoridad humana en términos espirituales. Aquí queda clarísimo el tema. Nadie tiene por qué estarse sujeto a una autoridad humana en términos espirituales. En términos de impuestos, claro que sí. En términos de las leyes de la nación, claro que sí. ¿Verdad, hermanos? Pero ya vemos que no en términos espirituales. Y por eso Jesús aclara después, para que no fueran a sacar sus palabras fuera de contexto como lo hacen hoy en día las personas que ya están siendo adoctrinadas por pastores evangélicos para que actúen de manera en que piensen binariamente, o es blanco o es rojo, o estás conmigo o estás contra mí. No es lo que Jesús quiso decir en ningún momento. Ya vemos, hermanos, que los evangélicos todo lo sacan fuera de contexto. Así que es importante que tú estés apercibido sobre este dilema que dijo Jesús. Vemos que hay dos frases, cada una tiene su contexto. En el primero Jesús era calumniado y en el segundo alguien estaba echando fuera demonios y no era parte de los apóstoles. Son dos contextos totalmente distintos. ¿Verdad, hermanos? Entonces vamos al quinto mandamiento, el cual es: las masas deben tener siempre un líder carismático. Y esta persona, líder carismático, viene a traer a la nación de vuelta a Dios. ¡Wow! ¿Verdad que yo creo que es mucho más que un profeta entonces? Miremos que Jesús llegó a Jerusalén y no pudo traer a Jerusalén de vuelta a Dios. No porque Dios no sea omnipotente o incapaz, ¿verdad? Sino porque Dios es respetuoso de la libertad de conciencia. Y entonces, ¿cómo pudiera Trump traer a América de vuelta a Dios si Jesús no trajo a Jerusalén de vuelta a Dios? ¿Verdad, hermanos?